de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pueden tomar sus asientos, hermanos, pueden sentarse. Y vemos, hermanos, aquí, ¿verdad?, algo muy importante, ¿verdad?, de la semana pasada que vimos acerca de Satanás a veces, hermanos, cuando quiere, ¿verdad?, destruir, ¿verdad?, la iglesia, los ataques. Y vemos aquí, hermano, en el versículo 4, cómo Satanás intentó también de otra manera, hermano, a destruir o desviar el mandato de Cristo a los apóstoles que les había mandado. Versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Era un mandato del Señor Jesucristo de predicar el evangelio y también orar. Entonces, de una u otra manera, Satanás quería desviar la atención a los cuales el Señor Jesucristo había mandado a los apóstoles del ministerio de la palabra de Dios, como que quería desviar. Y hermanos, vimos, ¿verdad?, el jueves pasado, que nosotros somos la iglesia de Cristo. Y muchas veces, hermanos, Satanás va a buscar estrategias o manera de que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, de estar orando, de estar en el ministerio de la palabra de Dios, de predicar el evangelio. Una de otra manera, Satanás siempre va a meter, a veces va a tratar de desviarnos, muchas veces por el trabajo, muchas veces con problemas, a veces, ¿verdad?, económicos, muchas veces con problemas familiares. De una u otra manera, Satanás va a intentar, hermano, de desviarnos. Pero algo muy importante, ¿verdad?, que aún bajo que había algo de murmuración en la iglesia, aún así los discípulos siguieron, permanecieron y tomaron la decisión que el ministerio principal que Dios había mandado a ellos era la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Aunque era muy bueno lo que estaban haciendo de ayudar a las viudas, pero sin embargo hay un enfoque por el cual el Señor Jesucristo había mandado a ellos. Y hermanos, no hay que desviarnos. Es muy importante a veces tener ministerios. Es bueno tener los ministerios, como hay ministerios, ¿verdad?, de Grupo Esperanza y otros ministerios, hermanos, pero el principal ministerio por el cual el Señor Jesucristo nos ha mandado es predicar el evangelio, ¿sí?, de estar en oración. No nos desviemos, hermanos, o que Satanás no desvíe a la iglesia, a su pueblo, del ministerio principal por lo cual el Señor Jesucristo ha puesto a la iglesia en este mundo, hermano. Es muy importante cierto ministerio, pero más importante también, hermano, es la oración. Muchas veces, hermano, como iglesia descuidamos esa parte, hermano, de nosotros como iglesia. Qué bueno, ¿verdad?, que tenemos culto de oración, pero hermano, es importante que no perdamos nosotros el enfoque de orar, dice la palabra de Dios, orad sin cesar. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, también dio, ¿verdad?, cuando estaba aquí en la tierra, decía y puso, ¿verdad?, muchos parábolas acerca, hermano, de la oración, la importancia de la oración. Entonces, hermano, no nos desviemos, que Satanás no nos desvíe, hermano, de la oración. Es algo muy importante en la iglesia. Muchas veces, hermano, nosotros nos desviamos a veces por la corriente de este mundo que ha movido a la iglesia, y ya no hay iglesia en oración, y necesitamos, hermanos, estar orando, hermano, esté orando en su casa, esté orando en cualquier lugar, en cualquier momento, hermano, que no nos desviemos, hermano, del enfoque por el cual el Señor Jesucristo, ¿verdad?, ha mandado a la iglesia, hermano. Bueno, seguimos más adelante. En el versículo 5 vamos a ver la elección, hermano, la elección. Aquí vemos, hermanos, dice en el versículo 5, dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Aquí vemos, hermanos, el acuerdo en la iglesia. Y voy a tratar de terminar, hermano, a qué conlleva todo esto, hermano, que es muy importante. El acuerdo en la iglesia, hermano, a pesar de la murmuración que había, aquí hubo un acuerdo en la iglesia, una unanimidad. Y eso es importante, hermano, como iglesia, que tengamos esa unidad, hermano, esa unidad, como estamos viendo, ¿verdad?, combatiendo unánimes por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Cristo. Entonces la iglesia, hermano,
aún bajo todo esta murmuración que había, ellos, hermanos, tomaron una decisión unánime, toda la iglesia. Y es algo muy importante, hermano, que la iglesia tomó esto, hermano, y dice, y agradó. En otras palabras, la iglesia estaba unánime, pero estuvo satisfecho, toda la iglesia estuvo satisfecha por la propuesta que hicieron los apóstoles. Hermano, eso quiere decir, hermano, que muchas veces, hermanos, podemos estar unidos, pero no satisfechos. ¿Sí me explico, hermano? Entonces tenemos que tener mucho cuidado como iglesia y como iglesia en Cristo en general, debemos de tener mucho cuidado en eso, hermano. Si usted y yo, hermano, como iglesia a veces no estamos satisfechos en las cosas como iglesia, como miembros de la iglesia, debemos de pedirle a Dios, hermano, porque muchas veces es algo en el corazón que hay de nosotros y tenemos que pedirle a Dios que Dios examine nuestro corazón para que nosotros podamos, hermanos, cuando sea momento de participación, estar, hermanos, unánimes, todos juntos, para apoyar. ¿Sí me explico, hermano? Cuando hay eventos, hermanos, qué bendición, hermano, gracias a Dios por los hermanos de aquí de la iglesia que de una u otra manera apoyan para estar unánimes, hermano, y podemos ver la bendición de Dios. Entonces, hermanos, aquí en el acuerdo, hermano, hubo una unidad en la iglesia y dice que eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Aquí, hermano, vemos, ¿verdad?, a 7 personas, ¿verdad?, que aquí eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicador, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Algo muy importante, ellos, la iglesia, ¿verdad?, había una murmuración porque estaban desatendidas las viudas de los griegos. Ahora, aquí en este grupo era un grupo helenista, este grupo eran judíos, ¿verdad?, pero eran, digamos, griegos que no vivían ahí, vivían en otros lugares. Pero vemos aquí, hermano, algo importante que me llamó la atención, dice, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Posiblemente, hermano, este Nicolás posiblemente era gentil, no era judío. Posiblemente este Nicolás, ¿verdad?, tomó, hermano, el judaísmo y después de ahí, hermano, del judaísmo, hermano, llegó al cristianismo. Es algo muy importante, ¿verdad? Ahorita vamos a ver más adelante algo, no de él, pero para poder entrelazar lo que vamos a ver, hermano. Entonces, podemos ver, hermano, que de una otra manera, hermano, la propuesta de los apóstoles, hermanos, que pusieron, gracias al Señor, llegaron a un acuerdo, fue una buena propuesta. Ellos, el grupo de los helenistas, ¿verdad?, estaban en cierto desacuerdo y dijeron, bueno, pues vamos a promover gente de ustedes mismos para que ustedes atiendan. Y de una manera, pues conocían más las costumbres de estas viudas, también era helenista, porque eran griegas. Entonces, de una otra manera, hermano, ellos, ¿verdad?, tomaron eso, hermano. Ahora, acerca de Esteban, hermano. Esteban, hermano, algo muy importante, dice, varón lleno de fe. Eran una de las cuestiones, aquí nomás habla acerca de Esteban, pero eran uno de los requisitos, ¿verdad?, que había puesto también acerca lleno del Espíritu Santo, pero dice, varón lleno de fe, hermano, esto quiere decir, hermano, era una persona con convicción, era una persona con confianza y constancia en lo que él profesaba o lo que él creía en Cristo. ¿Sí me explico, hermano? Era una convicción, hermano, que él tenía, que reflejaba su manera, hermano, de estar ahí, hermano, en la iglesia. Ahora, quiero que podamos entender esto un poquito, hermano. Muchas veces, hermanos, podemos nosotros venir a la iglesia, ser cristianos, pero no somos, hermanos, llenos de fe. ¿Sí me explico? Porque hay momentos que dudamos, no confiamos a veces en Dios de lo que Dios puede hacer. Esteban, hermano, era un hombre, dice la palabra de Dios, lleno de fe, de confianza en lo cual él había creído. ¿Se acuerdan? Por eso el apóstol Pablo decía, mas yo sé a quien he creído y es poderoso. Yo me imagino de esta manera aquí, hermano, a Esteban, un hombre
que aún bajo las circunstancias que habían, hermano, de la religión judía, él permaneció, hermano, firme en lo que había creído, porque había ataques. Acuérdense, hermano, que el cristianismo apenas estaba ascendiendo, apenas estaba creciendo, hermano. Pero Esteban, hermano, era un hombre con una convicción, con una seguridad, con una confianza en cual he creído. Hermano, mi pregunta es esto para que usted medite. ¿Usted, hermano, realmente tiene esa convicción? ¿Realmente tiene esa confianza en Cristo? Cuando vienen circunstancias en su vida, ¿ha dudado o sigue? Porque muchos cristianos, cuando vienen los problemas, ahí se ve si realmente son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Y muchos ya no quieren, hermano. Y otra de las cosas, hermano, que vemos aquí, dice de Esteban, dice, y dice, lleno de fe y del Espíritu Santo. Vemos ahí, hermano, que una de las cualidades también de aquí, de Esteban, hermano, era que lleno del Espíritu Santo. Vayamos al libro, hermano, de Efesios. El libro de Efesios es un versículo que muchos ya no lo sabemos, ¿verdad? Dice en el versículo número Efesios 5:17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Luego dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed, dice, lleno del Espíritu. Y cuando somos llenos del Espíritu, dice, hablando entre vosotros, ¿cómo, hermano? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una de las maneras, hermano, que nosotros podamos ver que estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, va a ser que vamos a estar alabando a Dios. Pero muchas veces nosotros no alabamos a Dios. ¿Sí? Empezamos a tararear canciones mundanas. Esos son síntomas que tú no estás lleno del Espíritu Santo. Y te llenas más escuchando esa música mundana que cantando himnos en la iglesia o cantando himnos en tu casa. Porque muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia y cantamos aquí muy bien himnos y todo, pero ¿qué clase de música escuchas allá en tu casa? Los jóvenes en sus audífonos, ¿qué escuchan? Eso es síntoma que tú no estás lleno del Espíritu Santo. No estás controlado, no te controla el Espíritu Santo, no das honra y gloria a Dios. Una de las cosas, hermanos, lo que he visto en esta juventud, hermano, es que la juventud, no nomás hablando aquí de los jóvenes cristianos, pero en otras iglesias cristianas, muchos jóvenes, ¿verdad? Ya no hay diferencia entre alabar a Dios, porque casi alaban la misma música mundana, ¿sí me explico? Y hermanos que dicen, oh, está buena esa música, la bachata cristiana, el reggaetón cristiano, y ellos piensan que eso agrada a Dios, y ya no hay diferencia, hermano. ¿Sí me explico? Ya no hay diferencia. La música, hermano, la adoración fue exclusivamente, era para adorar ¿a quién? A Dios. Y hermanos, si usted y yo empezamos nosotros a que el hermano, si yo canto que el hermano se sienta bien, que la iglesia se sienta a gusto, estamos en un error. Porque la música no es para agradar a los hermanos, es para agradar a Dios. Ese es el principal motivo. Pero muchos jóvenes, ¿verdad?, quieren agradar ¿a quién? A los hermanos y quieren agradarse a sí mismos. ¿Para qué? Para que vean, ay, yo canto bonito. Tengamos mucho cuidado en ese aspecto, hermano. Ser lleno del Espíritu Santo es que uno está constante, hermano, cantando himnos. ¿Se acuerdan la palabra de Dios que más adelante Silas y Pablo dice que ellos cantaban himnos? ¿En dónde, hermano? En la cárcel. Hermano, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, aún bajo las circunstancias difíciles, con problemas bien difíciles, hermano, cante a Dios. Hermano, hay momentos, hermano, que a lo mejor parece cierto loco, pero yo estoy cantando a Dios, porque hay momentos en mi vida que llegan dificultades, hermano, pero una de las maneras, hermano, tengo que dar honra y gloria a Dios, hermano, en todo, hermano, en las dificultades.
Entonces, hermanos, dice aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. O sea, una persona que está llena del Espíritu Santo no se manda quejando, Señor, porque estoy viviendo así, porque me pasa esto, porque me pasa el otro. Es una persona quejosa, una persona que no está lleno del Espíritu Santo. Por cualquier cosa se queja, como muchos jóvenes. Pero ¿por qué me trajiste a este mundo si yo no te mandé? Quejoso que son los jóvenes. Se quejan, ¿por qué? Por la comida. Es que otra vez eso, y a mí no me gusta, y que esta cama, y puras quejas. No dan gracias a Dios. ¿Por qué? Yo a veces me pregunto, ¿por qué los jóvenes son así? ¿O por qué hay hermanos así? Disculpe que meto un poquito a los jóvenes, pero hay muchos jóvenes, entonces por eso estoy predicando a los jóvenes, ¿verdad? Pero hay muchos hermanos que nosotros en nuestra vida diaria, no en la iglesia, sino fuera de la iglesia, estando en el trabajo, nos quejamos, ¿y por qué a él sí lo ascendieron y a mí no? Y nos empezamos a quejar. Hermano, estemos como estemos, demos gracias a Dios y no nos vamos a enojar, aunque a otros le vaya mejor, ¿sí? Porque si no vamos a ser como Asaf, que dice que le envidia, ¿sí? Porque miraba que a otros le iba bien y a él no le iba bien. Hermano, una persona que está llena del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, dando siempre gracias por todo. Por todo, hermano. Una persona que está llena del Espíritu Santo va a estar contento, aunque a veces no tenga nada que comer, aunque a veces no haya trabajo, aunque a veces esté mal de salud. Esa es una persona que está llena del Espíritu Santo. No importa la circunstancia que esté viviendo, él va a dar gracias a Dios en cualquier lugar. Y eso lo podemos ver con Pablo y Silas. Ellos cantaban y adorando a Dios en la cárcel. Bueno, seguimos adelante. Otra manera, hermano, ahí mismo en Gálatas, capítulo número 5, 22, dice, mas el fruto del Espíritu es, una persona que está llena del Espíritu Santo va a tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son cosas, hermanos, que una persona, yo me imagino, hermano, que aquí Esteban, hermano, lleno del Espíritu Santo, era una persona que a lo mejor los hermanos, este hermano le hacemos cualquier cosa y como si nada. Al contrario, siempre sonriente. No, que se peleó con esto, que lo corrió en el trabajo. Mire, siempre anda contento. Es una persona que está, hermano, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. No porque la situación esté difícil, él va a poner una cara de amargado. No, va a tener, dice, no, voy a mostrar amor. Alguien me hizo mal, voy a mostrar amor. No va a hacer, hermano, ¿verdad? Si me tratan mal, lo voy a tratar mal. No, ¿porque qué, hermano? Porque hay amor. Esa es una persona, hermano, que en la iglesia, hermano, fuéramos todos así, hermano. Wow, cambiaríamos este mundo, hermano. La gente se admiraría. Nuestros familiares dirían, wow, el hermano Abraham ya no es enojón. Mi tío, mi primo. Sí, me explico, hermano. El mundo, hermano, la gente que nos rodea, voltearía a ver, hermano, que realmente, hermano, somos llenos de fe y tenemos el poder del Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Ser tener el poder del Espíritu Santo no quiere decir que tú vas a hablar en lengua, es tu manera de vivir, cómo te conduces. ¿Sí? Por eso, hermano, nosotros, hermano, tenemos que pedirle a Dios llenura del Espíritu Santo. Para eso, Dios te va a meter ciertas situaciones en tu manera de vivir, en tu conducta, en tus circunstancias, para ver cómo actúas. Si tienes todo bajo control, si tienes mansedumbre. Si alguien te hace algo, si vas a mostrar bondad. ¿Sí me explico, hermano? Dios, hermano, de cierta manera, hermano, nos da de su gracia el Espíritu Santo, hermano, para que nosotros tengamos dominio propio. Y, hermano, nosotros necesitamos aprender un poquito algo de aquí de Esteban. Otra de las cosas, hermano, vemos aquí a Felipe. Felipe, hermano, uno de las personas también, hermano, aquí que fue preparado, hermano, para poder él, hermano, predicar fuera de Jerusalén. Tremendo, hermano. Mire, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Si Dios permite, con el pastor, pero usted lo puede ver en el libro de Hechos, capítulo número 8, ¿verdad?
Y habla acerca ahí, ¿verdad?, de que Felipe, en el versículo número 25, dice, y ellos, 8:25, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahí, hermano, vemos ahí como aquí, hermano, en el versículo número capítulo 6, hermano, vemos que Dios lo estaba preparando. Hermano, muchas veces, hermano, Dios nos prepara para hacer la diferencia en otros lugares. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Pero si permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Una de las cosas, hermano, que Dios me ha mostrado y he aprendido conforme ha pasado el tiempo, hermano, que muchas veces nosotros como cristianos empezamos a conocer a Cristo y queremos ayudar a la gente, y qué bueno, hay que ayudarla, hay que testificarle y todo, pero muchas veces venimos tan maleados del mundo y lo que Dios primero quiere es restaurar nuestra vida. ¿Sí me explico, hermano? Para impactar más a la gente. Primero Dios va a trabajar en nosotros para que ahora entendamos que ya no somos nosotros, sino sea el Espíritu Santo que va a obrar en nosotros, para que podamos hacer más eficaz. Si Felipe no fuera guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no le hubiese hablado y no hubiese descendido a Gaza, no hubiese hablado con de Candasea, este hombre. Hermano, por eso es importante, hermano, es muy importante ser llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos controle, que el Espíritu Santo nos guíe, hermano. Y muchas veces no nos va a controlar y no vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos más en nuestra carnalidad. ¿Sí me explico, hermano? Vivimos más en nuestra carne. Pasamos más tiempo en el chisme, en Facebook. Pasamos más tiempo en La Rosa de Guadalupe, en telenovelas, ¿sí?, en películas. Pasamos más en el TikTok que en las cosas de Dios. Sí me estoy dando a explicar, hermano. Queremos que sea lleno del Espíritu Santo, pero no queremos pasar tiempo con Dios. No queremos venir ni a la iglesia a veces. Y venimos a la iglesia, pues, como el hermano Abraham, ya casi llegando al último, ¿va? No, hermano, tenemos que nosotros, hermano, pedirle a Dios que seamos llenos del Espíritu Santo, pero también Dios te va a decir, ves dejando todo esto. ¿Sí? Ahorita lo de moda es Netflix, ¿verdad? Las series. Pasan toda una noche viendo Netflix y se avientan la serie y se la quieren acabar en una semana. Tremendo, ¿verdad? Así quisiéramos acabarnos leyendo la Biblia, ¿verdad? No, pues no, porque dicen los jóvenes, es que la Biblia me da sueño. Si tuviera dibujitos, pues sí. Pues ya no somos niños. Cuando eran niños, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Con la Biblia ilustrada, ¿verdad? Pero dicen, es que no sé por qué hicieron la Biblia con tantas letras. Ahora ya sacaron, ahora hay jóvenes, ¿verdad? Ya más ya con la tecnología. Ahora, ¿verdad? Ya está la Biblia en voz en el celular. Entonces, yo leí la Biblia, ya lo ponen ahí y están escuchando, ¿no? Y ya no leen la Biblia. Ya nomás están escuchando. Y luego les preguntan en el instituto, ¿te leíste tu Biblia? Ah, sí. ¿Cuál leyeron la Biblia? Estuvieran escuchando nada más y ni ponen atención. ¿Por qué dije eso? No sé por qué dije eso, pero bueno, seguimos adelante, hermano, ¿verdad? Vemos ahora, hermano, en el versículo número 6, dice, aquí vamos a ver, hermano, la autorización. Vimos, hermanos, aquí el acuerdo en la iglesia, lo que pasó con estos 7, ¿verdad?, siervos de Dios, ¿verdad?, 7 varones. Y en el versículo número 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron, ¿qué dice? Las manos. Aquí vemos la autorización que los apóstoles les estaban dando a estos varones. Ahora, hay un poquito de ciertas cosas, porque dice, aquí se inició el diaconado. Pues no, porque no se les, acuérdense que la palabra diaconeo o diacón
es la palabra administrador o la palabra servir. Entonces, pues era muy raro que le hicieran, ¿verdad?, servir. No, se les conocían como los 7 varones. Así se les conocían, los 7 varones. Pero aquí, hermano, yo creo, y estuve viendo varios comentaristas, ¿verdad? Varios comentaristas, y me voy más por un comentarista que esto fue por el tiempo, se tuvo que decidir de esa manera, por la situación que estaba pasando en la iglesia. Tuvieron que tomar esa decisión. Entonces fue por un tiempo nada más. Pero en ese tiempo, ¿verdad?, aquí los apóstoles dieron la autorización en el poner las manos, ¿sí? En pocas palabras, dieron una ordenación a estos hombres. Ahora, el poner las manos, hermanos, era algo, hermano, que el Señor Jesucristo lo hizo. En el Antiguo Testamento también lo hizo, y no me voy a ir mucho, pero vayamos al libro de Mateo, hermano. El poner las manos era para bendecir, hermano. Vayamos al libro de Mateo, capítulo número 19. Mateo, capítulo número 19, versículo número 13. Dice así el Señor Jesucristo, Mateo 19, 13, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese, ¿qué dice?, las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Vemos que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, ahí va a poner las manos para bendecir ¿a quiénes? A estos niños. Era una manera, hermano, también, ¿verdad?, que también el Señor Jesucristo usó, pero también usó para sanar, hermano. Miren, vayamos ahí mismo, más adelantito, perdón, Marcos, capítulo número 5, Marcos 5, 23, dice así la palabra del Señor. Dice: y le rogaban mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, ¿y qué?, y vivirá. Otra manera, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo ponía las manos era para sanación. Ahí mismo, Marcos 6, 5, dice la palabra de Dios: y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos, ¿qué dice?, las manos. Otra manera, hermano, ¿verdad?, era poner, ¿qué?, las manos. Y poner las manos era una manera no nomás de bendecir, sino también de sanar, de hacer sanación. Hermano, yo voy a decir algo. Yo no creo, hermano, que tenemos un Dios de poder. El mismo de ayer, de hoy, es el mismo que hace milagros. Sí me explico, hermano. Yo algo aprendí, hermano, allá en donde estábamos trabajando, allá en Morelos, hermano. Yo cuando me pedían orar, hermano, yo iba y le ponía las manos a las personas en oración. ¿Sí me explico, hermano? No soy pente, yo no tengo el poder de sanar. Sí me explico, hermano, yo no tengo el poder de sanar, pero sí creo un Dios de poder. El día de ayer, gracias a Dios me permitió, hermano, ir al hospital y pude poner las manos a un bebé que el día de hoy fue operado, que ya lo habían desahuciado. Tenemos un Dios de poder. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, hermanos, cuando mi hijo Isaac estaba enfermo, también le puse las manos a él. Yo no soy Dios, hermano, pero sí creo un Dios de poder. Y gracias a Dios mi hijo aquí está. Sí me estoy explicando, hermano. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Tenemos a Dios mismo en nosotros, ¿sí? Y podemos hacer, hermano, para que Dios tenga misericordia. Dice la palabra de Dios: la oración del justo puede mucho. No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano. Pero muchas veces, hermano, ¿por qué no hacemos ciertas cosas? Porque no somos llenos de fe, dudamos. ¿Sí me explico? No tenemos la confianza, no tenemos la convicción de lo que Dios, en quien hemos creído, en el poder del Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí me explico, hermano? Necesitamos, hermanos, nosotros aprender esto. Otra de la manera para poner las manos, hermanos, ¿verdad?, era para comisionar. Vayamos al libro de Timoteo, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo 14. Y aquí vemos Pablo hablándole aquí a Timoteo. Dice: no descuides el don que hay en ti,
que fue dado mediante, ¿qué dice? Profecía, con la imposición de las manos del ¿qué? Presbiterio. Aquí una ordenación una imposición que pusieron para comisionar ¿a quién? A Timoteo. Ahora, vamos más adelantito, 2 Timoteo 1:6, 2 Timoteo 1:6, dice así la palabra de Dios, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición que dice de mis manos. Aquí vemos que de una u otra manera, hermano, era una autorización para comisionar a una persona para hacer la obra de Dios, ¿sí? Y cuando se ha ordenado, ¿verdad? A hermanos se ha ordenado, ¿para qué? Para que vayan, ¿se acuerdan cuando ordenaron al pastor Alejandro Ruiz, al pastor Cristian Ruiz? Se le ordena, ¿verdad? ¿Para qué? Como comisionado, para que vaya y predique y haga la obra de Dios, hermano. Ahora, aquí mismo Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5:22, un poquito, 1 Timoteo 5:22, dice aquí, no impongas con ligereza, que dice, las manos a ninguno, ni participes en pecado, que dice, ajenos, consérvate puro. Aquí le estaba diciendo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer de versículo 17, dice, los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndalo delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Pablo decía a Timoteo, ten mucho cuidado cuando vas a imponer las manos, ¿sí? Ten mucho cuidado. Y por eso, hermano, a Pablo, más antes, en Timoteo 3:8, da los requisitos para el diácono. Y dice aquí Pablo, los diáconos, asimismo, deben de ser, hermano, honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Un hermano me dijo, a ver, hermano, yo no tomo mucho, hermano, poquito. Le digo, no, hermano, eso no. No codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, que no sean tranzas. A estos también sean, ¿qué, hermano? Sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Por eso debe, ¿verdad? Vimos el domingo pasado, el pastor estaba hablando, ¿verdad? Una de las cosas que la iglesia tiene, ¿verdad? Es obispos y diáconos. Pero para ser diácono no es cualquier cosa. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Se debe de poner a prueba. Porque esto no lo encontré yo, hermano, en los comentarios, pero yo me puse a pensar, a reflexionar un poquito, a meditar un poquito. Y de los 7 hermanos, que se le llamaba los 7, nomás sabemos de Esteban, que fue muerto, ¿verdad? Y de Felipe, pero de los demás no se sabe. De los demás no se sabe aquí en las Escrituras. No sé, posiblemente, a lo mejor por eso Pablo, ¿verdad? Dijo, hay que poner ciertos requisitos. A lo mejor Pablo sabía. Acuérdense que Pablo estuvo muy pegado ¿con quién? Con Lucas. Sí me explico. Entonces, por algo, ¿verdad? Ese contacto, a lo mejor posiblemente por eso Pablo dijo, hay que poner requisitos también ciertos diáconos también. Entonces, hermanos, ¿verdad? Que servimos, bueno fuera para cada uno de nosotros los varones a tener o llegar, hermano, a tener estos requisitos. ¿Sí me explico, varones?
que servimos a Dios. Dios puede hacer cosas más grandes en nuestra vida, hermano. ¿Sí me explico, hermano? Mire, por eso dice, eso no lo tenía, hermano, pero pues saltan a veces las ideas, ¿verdad? En 2 Timoteo, hermano, 2, versículo número 19, dice, 2 Timoteo 2, 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de ¿quién? De Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué dice, hermano? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entre más, hermanos, podamos nosotros, como servidores de Cristo, hermano, de poder llenar estos requisitos, hermano, vamos a ser más útil para el servicio del Señor. ¿Sí me explico, hermano? El problema que he visto en muchas iglesias que dice, no, es que yo soy así y yo no voy a cambiar. Y pues no, hermano, Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos útiles. Entre más nosotros nos limpiamos, entre más nosotros tratamos, hermanos, de vivir una vida santa y agradable a Dios, vamos a ser más útiles, hermano, para el servicio de Dios. Y entre más útiles seamos, hermano, más el poder de Dios vamos a ver. Pero muchas veces he topado con hermanos y me dicen, es que yo no he visto grandes cosas de Dios. Pues porque no nos limpiamos. ¿Sí me explico, hermano? Yo siempre he dicho, si yo me sirven un vaso de coca, ¿verdad? Y lo dejo, me lo tomo y ahí lo dejo. O lo toma alguien y luego viene otra persona y le echa vaso, tómate esto. Yo así, y pues es que ya tomó alguien. Sucio, no quiero tomar. ¿Sí me explico, hermano? O que de repente, híjole, ahí con el vaso de la leche que tomó el niño, ahí te sirvo. Pues como que dice, ¿cómo? Hermano, si nosotros ponemos cara, ponemos gesto, ¿qué dirá Dios de nosotros? ¿Sí me explico, hermano? ¿Qué dirá Dios de nosotros, hermano? Y vamos a terminar con esto, hermano. Hechos 6 y versículo 7, dice así la palabra de Dios, dice, y crecía la palabra del Señor. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían, ¿qué dice? A la fe. Vemos aquí, hermano, el avivamiento ya de la iglesia. ¿Sí? Crecía, dice, la palabra del Señor y el número de sus discípulos. La iglesia estaba creciente, estaba avivada la iglesia. ¿Cuál fue el motivo por lo cual la iglesia se avivó? Porque aún había murmuración, la iglesia se reunió para llegar a un acuerdo y se acataron, hermano, a la autoridad que Dios había puesto a los apóstoles. ¿Sí me explico, hermano? Y cuando se acataron a la autoridad y cuando los apóstoles autorizaron a estos varones, hermano, la palabra de Dios empezó a crecer. Si nosotros, hermanos, como iglesia, queremos un avivamiento, necesitamos estar unidos y acatarnos a la palabra de Dios y acatarnos al siervo de Dios que Dios ha puesto en esta iglesia. Sí, muchas veces podemos estar unidos entre hermanos, pero no queremos acatar al siervo de Dios que ha puesto. ¿Sí me explico, hermano? Por eso yo he visto muchas iglesias que no crecen, porque queremos hacer nuestra voluntad. Y muchos empiezan a decir, pero ¿qué se cree el pastor? ¿Quién crees que sea? Y más los jóvenes, ¿verdad? ¿Se oponen? No, hermano,
Si queremos una iglesia, debemos estar unidos y acatarnos a la autoridad que Dios ha puesto en este lugar, hermano. Y necesitamos estar orando por esa autoridad que Dios ha puesto en esta iglesia, hermano. Él es su pastor y debemos estar orando, hermano, por esa autoridad. Queremos ver la iglesia, hermano, avivada. Necesitamos, hermano. Y la iglesia avivada, hermano, vio gran poder. Y el gran poder, hermano, que vio la iglesia, hermano, mire, dice que también muchos de los sacerdotes, que dice, hermano, obedecían la fe. Gente religiosa. Gente que estaba al principio en contra, hermano, que criticaron al Señor Jesucristo. Después fueron, ¿qué, hermano? Salvos. Ese es el poder de Dios. Hermano, nosotros la mayoría de aquí tenemos familiares religiosos que nos han criticado, que blasfeman, que nos critican. Hermano, podemos ver el poder de Dios, hermano, obrando, hermano, en las vidas de nuestros familiares. Gente religiosa obedeciendo a Cristo, hermano. Lo podemos ver si simplemente nosotros, hermano, podemos aplicar esto en nuestra vida, hermano. Aunque haya un desacuerdo, estar unidos para llegar a un acuerdo, hermano, y obedecer, hermano, la autoridad que Dios ha puesto en este lugar. La iglesia ahí en Jerusalén obedecieron a la autoridad. Dice que agradó la propuesta que los apóstoles habían hecho. Cuando llegaron a un acuerdo unánime, satisfechos, vinieron los apóstoles, les pusieron las manos, y luego en el versículo número 8, versículo 7 dice, y crecía, ¿sí? Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente. Hermanos, si queremos ver el poder de Dios, debemos de quitar división en nuestro corazón, de ser personas murmuradoras, quejosas, y acatarnos a la autoridad, primeramente a la palabra de Dios. Y si nos acatamos a la palabra de Dios, nos vamos a acatar a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, que se llama pastor. ¿Sí, hermano? Vamos a poner de pie, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en verdad